Estimados amigos de Medi, muy buenas noches. Siempre es un placer verlos a ustedes los miércoles y los sábados en la noche. El día de hoy tenemos a nuestra amiga, la doctora Mariana Cifuentes, médico reumatóloga. Mi estimada Mariana, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor Reboredo. Qué gusto verte, Marianita. Y el día de hoy tenemos un tema que es muy interesante, que es básicamente artrosis y alguna que otra pregunta más que me estoy casi seguro que se nos va a colar de tu especialidad, que es la reumatología. Hoy día tenemos tribuna libre, así que todas las preguntas que ustedes deseen hacer a través de acá de nuestra transmisión en directo por Facebook, con gusto para poder responderse a la doctora Mariana con todo el cariño, le ¿cómo se llama? Ayudar. Quiero empezar haciéndote una pregunta. En lo que respecta a la artrosis, siempre es muy común la queja de que cualquier dolor que tengamos, decimos que es la artrosis y decimos eso pasa por la edad. Entonces, la gente asume que la artrosis es una enfermedad del viejo, de las personas mayores. ¿Eso es verdad o existe artrosis en jóvenes? Primera pregunta que yo te hago. Bueno, la primera parte la primera parte de lo que usted me había estado preguntando era acerca de cuando las personas sienten dolor en cualquier parte del cuerpo, suelen pensar inmediatamente, y son por lo general personas adultas mayores, que es artrosis. No necesariamente, ¿verdad? En los dolores a nivel del cuerpo pueden ser de tipo articular, pueden ser de tipo muscular, pueden ser incluso de tipo somático, es decir, como referencia a lo que es de repente un proceso de estrés, algún tipo de malestar, o puede incluso ser también algún proceso febril en curso, etc. Y acerca de la segunda pregunta de si la artrosis es solamente una enfermedad de gente joven, de gente adulta mayor, por lo general sí es cierto. La artrosis, como había explicado en una antigua exposición, es un desgaste del cartílago por cuestiones ya de la edad. Entonces, los años, la sobreutilización de las articulaciones, que obviamente en una persona de 70 años va a ser mayor que en una persona de 20, ¿no? Tiende a desgastar, a ulcerar el cartílago, los huesitos tienen contacto, chocan entre ellos y viene lo que es el dolor. Pero hay algo importante. Yo tengo pacientes que tienen menos de 30 años con una artrosis temprana o indicios de artrosis. En realidad está descrito que la artrosis o el proceso de degeneración del cartílago empieza aproximadamente a los 25 años, ¿verdad? Entonces, y también intervienen mucho cuestiones de herencia genética. Por ejemplo, si en persona, una mujer de 35 años tiene indicios de artrosis en rodilla, que es muy frecuente, que veo mucho en consulta, resulta, por ejemplo, si yo indago un poco más en consulta, resulta que la mamá también tuvo artrosis, el papá por ahí también, la abuela, entonces eso como es en parte hereditaria y en parte los años y la sobreutilización. Por lo general, en la mayoría de los casos, sí son personas mayores de 50 años aproximadamente, ¿no? Pero también puede haber en personas jóvenes, como le digo, el caso de artrosis más temprana que he visto fue en un joven de 26 años, que Wow, qué temprano. no era deportista, pero tenía la cuestión de la genética y interfirió porque su mamá había tenido artrosis a los 40 años. Entonces, esto nos lleva a que poco a poco, cada generación, la artrosis vaya siendo una edad más. Ok, perfecto, Mariana, la doctora Mariana Cifuentes, médico reumatóloga, que nos está respondiendo las preguntas que ustedes desean hacernos acerca de artrosis o de reumatología, como dice, de artrosis en particular y de reumatología en general. Estimada Mariana, y continuando con el tema de la artrosis que a todos nos preocupa, cuando a mí ya me comienzan a sonar las articulaciones, ¿eso significa que ya tengo artrosis? ¿O es simplemente algo normal que suceda? Que yo estoy crack o ya me falta aceite 3 en 1 en algún lado. Ese sonido, como le llamamos el crépito o el crujido, es distinto cuando es espontáneo a que cuando es examinado por el médico en este caso, los reumatólogos. Con nosotros, por ejemplo, estamos haciendo alguna actividad.
y nos paramos o tomamos un pequeño descanso o nos estiramos, definitivamente es normal que los músculos o las articulaciones tiendan a regresar al 100% a su nivel de origen. Y también los músculos se tienden a contracturar en ese momento, o descontracturar, por así decirlo, entre contractura y descontractura en el momento en que nosotros nos estiramos. Entonces, eso causa, por ejemplo, lo que son los crépitos, los sonidos, espontáneamente, por ejemplo, en un día cualquiera. Pero otra cosa es de que vaya un paciente que diga que tiene muchos crépitos seguidos en la rodilla, que el reumatólogo lo examine y encuentre efectivamente un crépito palpable, entonces eso, y encima tiene el factor de la edad, que es un señor de 65 años con crépitos en las rodillas constantes y que yo lo palpe y siente el crépito, eso podría acercarme mucho a hacer una artrosis. Pero si viene un joven de 32 años que tiene crépitos, por ejemplo, que siente que tiene crépitos a nivel del codo y es alguien que practica muchos deportes, yo palpo y no hay crépitos, sino simplemente puede tratarse de una contractura muscular del momento, ¿no? O en la articulación que ocupa su lugar al momento de poder movilizar. Entonces, no se puede, debe tomar el crépito como un síntoma precisamente de la artrosis, ¿no? No es necesario, o sea, no es compatible uno con otro, Ok, sino hay más causas. ok, perfecto. Perfecto, perfecto. Y entonces quedo más tranquilo, no voy a tener pesadillas en la noche. Muy bien. Mi estimada Elizabeth Herrera nos hace una pregunta. Dice, mi hijo tiene 16 años y siempre se queja de dolor de rodilla y codo. ¿Esto sería artrosis? A ver, señora Elizabeth, buenas noches. Mire, varias veces me llegan a consulta jovencitos de menos de 20 años o adolescentes que se quejan de dolores articulares. No precisamente es una artrosis, no es algo común. Podría, como le digo, ser algunos indicios en alguien casi bordeando los 30 años, pero en alguien de 16 años es poco probable. Hay causas distintas a la artrosis de dolor articular en una año. Puede ser una hiperlatitud, que son personas que tienen los tejidos articulares, la piel, músculos muy blandos, muy hiperlaxos, que provocan dolores articulares durante su vida. O también inclusive algún término que los pediatras manejan mucho, que son los dolores articulares propios del crecimiento, que le llaman ellos, ¿no? Que al menos yo no estoy empapada mucho de eso, no sé por qué más le conozco la parte pediátrica, ¿no? Entonces un niño o un jovencito de 16 años con dolores articulares puede tener muchas causas, puede ser problemas de postura, contracturas musculares por la manera de estudiar, o de repente si es un niño que practica mucho deporte, también pueden haber dolores articulares por la sobreutilización del momento, ¿no? Pero es muy poco probable que a esa edad se tenga una. Es más Ok, propio de personas mayores. ok. No hay que asustarse, pero de todos modos siempre una revisión y obviamente pues si tienen una rodilla pero que termina inflamándose o un codo que termine, ahí sí pues a la consulta, que podría ser cualquier otra cosa, Uh-huh. no artrosis, pero No. podría ser otra enfermedad. Jesús me hace una pregunta interesantísima. ¿Qué análisis de sangre se tiene que hacer para descartar artrosis? Esta es muy buena, es una pregunta, pero de verdad como dices, es una pregunta muy curiosa y a ver, mi estimada doctora Mariana Cifuentes, médico reumatóloga, ¿qué nos responde? ¿Cómo está, señor Jesús? Buenas noches. En realidad, para la artrosis no hay ningún marcador serológico. Por lo general, los pacientes cuando llegan a consulta siempre me sugieren o me preguntan, me hacen esa pregunta, necesitan algún hemograma o necesitan alguna prueba inflamatoria que refleje artrosis, pero en realidad no se necesita ninguna. La artrosis es una enfermedad meramente articular, es decir, está eh, fijada o está producida en las articulaciones y no tiene que ver con la parte sanguínea, por lo tanto, si no interfiere con la parte sanguínea no va a tener ningún marcador serológico. Por ejemplo, de una artritis es algo que la enfermedad tiene que ver la articulación, la sangre, los tendones, y ahí sí va a salir definitivamente marcadores o algún tipo de indicador de que se tiene artritis, por ejemplo, o algún tipo de artritis, ¿no?
Pero en el caso de artrosis, por lo general se pide cuando el paciente lo solicita o cuando hay algún tipo de sospecha de que puede ser alguna otra cosa. Y realmente por lo general sale todo normal, hemoglobina normal, marcadores inflamatorios normales. Entonces, más el diagnóstico de artrosis es clínico en su mayoría de porcentaje, es decir, el examen físico que hace el médico, más unas plaquitas radiográficas de apoyo, que más que todo cuando ya hay hallazgos muy groseros o ya es algo complicado, se suele ver. Si no, inclusive a veces las placas radiográficas no ayudan cuando es algo muy inicial, ¿no? Pero análisis de sangre realmente no refleja nada. Perfecto. Entonces, no análisis a menos que su médico reumatólogo esté pensando en alguna otra enfermedad. Pero para artrosis, no. Nada. Perfecto, muy bien. Nuestra amiga Sonia Contreras dice: buenas noches, doctores, yo tengo artrosis en la cervical. El reumatólogo me ha recetado vitamina B12 en ampollas, una a la semana, medicina física, terapia física, la estoy haciendo. ¿Es posible revertir mi artrosis? Me contracturo y al levantarme me da mareos. Tengo 67 años. ¿Qué tal, señora Sonia? Buenas noches. Mire, en realidad, acerca de poder revertir la artrosis o poder detenerla o poder disminuir su avance, es algo que realmente la ciencia no ha podido demostrar. Realmente no se puede curar de la artrosis, es una enfermedad propia de los años. Es como las canas, como le digo a mis pacientes. Las canas, uno no puede evitar que salgan, pero sí las puede evitar. Es decir, se puede dar una buena terapia física, se puede tomar algún tipo de suplementos vitamínicos, por ejemplo la vitamina B12, he visto que a muchos de mis pacientes sí los ayuda, y realmente eso es lo que nosotros podemos hacer, dar nuestro estilo de vida para que la artrosis no avance tan rápido, que pueda revertir, pueda regresar. Es como tratar de regresar años, como que tratar de retroceder 10 años, 15 años, y obviamente y no es posible. Y con respecto a la artrosis cervical y la contractura, sí, efectivamente, como hay un desgaste, una respuesta de las articulaciones, en este caso de sus vértebras del cuello, es unas contracturas musculares bastante intensas que sí ocasionan mareo. Y eso es bastante de ver. A veces nosotros tendemos a esos mareos a verlos o a tratarlos junto con el neurólogo cuando a veces ya son muy intensos o ocasionan muchos muchos por presión. Entonces, nosotros solemos dar algún tipo de medicamentos para al menos calmar el mareo hasta que puedan llevar la terapia física, pueda disminuir la contractura y de esa manera también disminuir los mareos. Pero así poder revertir y poder curar la artrosis, lamento decirle que no cura por el momento. Y hay que ser sinceros, ¿no? Porque en la calle, gente de todo tipo, que no necesariamente es médico, tome acá su cartílago de tiburón para que usted revierta la artrosis, para que vuelva pues a funcionar. Y les prometen y les engañan, porque en realidad puede ser que algo ayude para calmar el dolor, pero la artrosis va a seguir su camino. Así es cierto. Pero, ojo, no hay que suicidarse, no hay que asustarnos, porque como bien dijo la doctora, así como para las canas se pueden teñir, me encantó tu ejemplo, la artrosis hay muchos tratamientos bien estudiados, bien fundamentados, que nos puede ayudar a poder revertir el dolor, las molestias, la rigidez que a veces incomoda. Y eso lo hace nuestra amiga, la reumatóloga, o el reumatólogo, ¿no? Pero en este caso nuestra amiga, la reumatóloga, la doctora Mariana Cifuentes. Perfecto. Por acá nos responde Rosario Mujica. Este es interesantísimo también. Buenas noches, doctores. A mí por un accidente que tuve, me duelen muchos los dedos de la mano, como si estuviera todavía fracturada. Eso es artrosis, y yo la amplío la pregunta. ¿La artrosis puede venir después de un accidente, de una fractura o algo equivalente? Buenas noches, señora Rosario. Sí, mire, la artrosis, por su manera al menos de actuar, tiende a
a precipitarse o a salir antes en las articulaciones que están enfermas, es decir, cuando uno ha tenido un accidente, una fractura o a veces uno ha tenido una tendinitis en el hombro. Ha recibido terapia física, bien ha ido con el tratamiento, pero se de que unos meses después empieza ya el dolor, empiezan los crépitos palpables y el problema de rigidez, ¿no? Entonces, como una placa y probablemente lo que se empieza a ver ya son signos tempranos de artrosis. Si ha tenido ya esa fractura hace algún tiempo y usted está en una edad más de años, podría ser que sí, efectivamente una artrosis. Y sí provocan un dolor, como si los dedos tuvieran, como me dicen siempre mis pacientes, como si tuvieran ají o como si fuera una especie de conejito, que a veces uno quisiera sacarle las manos, o a veces son dolores intensos, como si se tratara o hacen recordar a una fractura. Otra causa que podría ser de una fractura o en la mano puede haber sido de repente una mala consolidación, si es que ha sido hace un tiempo corto el accidente, pero si ha sido hace un tiempo largo puede ser que sea una artrosis post un accidente en dicha. Entonces, sí es factible que se desarrolle artrosis después de un accidente. ¿Lo mismo aplica, por ejemplo, para los futbolistas que se lesionan ¿Sí? constantemente? Sí, claro que sí. Por eso es que los futbolistas se retiran incluso muchas veces antes de los 40 años, 37, 38 años se están retirando y con mayor razón, sino de que por el hecho de que ya la artrosis empieza y justamente se va a las zonas donde han tenido lesiones, por ejemplo, de meniscos, de ligamentos, en tobillo, en rodilla. Incluye también a nuestros amigos pichangueros, los miyachiros, tengan cuidado, por favor, cuídense de las lesiones, ¿no? Sobre todo de los sartenazos, si es que se hacen travesuras. Muy bien. Marta nos dice, doctora, yo tengo artrosis en la cadera. ¿Cómo podría controlar para que no avance? Porque de verdad que es doloroso. Y esta es una zona de carga de peso, así que algo por ahí, quizá. Así es. ¿Qué tal? Buenas noches. Mire, en realidad la artrosis de cadera, por así decirlo, es una de las más dolorosas y más limitantes en la persona. Porque como usted bien lo dijo, doctor Fredo, es una articulación que soporta carga, al igual que la rodilla, ¿no? Hay muchos métodos que nosotros implantamos, bueno, perdón, aconsejamos en los pacientes poder realizarlo para poder mejorar el dolor. El dolor de artrosis de cadera es bastante intenso, pero en realidad como no es algo posible y no es algo. Nosotros incluso hemos llegado hasta infiltrar una articulación profunda que es la cadera cuando ya el pacientito tiene una artrosis, por ejemplo, de moderada severa, que aún no quiere, por ejemplo, operarse, por X motivos no puede realizar la cirugía de reemplazo articular, porque ese es el último ya nivel en el caso de la artrosis muy severa, y ya el paciente no pueda caminar, pero solemos infiltrar, solemos enviar también a la física, dar algún tipo de suplementos que no asegura revertir y no asegura detener en un pequeñísimo porcentaje va a avanzar lo que es la artrosis. Entonces, hay métodos para ayudarla realmente, pero sí es bastante doloroso. Mariana, me cuesta trabajo por momentos, te pierdo tu audio. No sé si por ahí, pues, ya ¿Ah? está. Ya, a ver, vamos a ver. A ver, ok, perfecto, Mariana, listo. Y por acá, vamos a hacer una pregunta chiquita, rapidita, dice. Sofía dice, buenas noches, ¿y alguna frotación que pueda ayudarme a calmar el dolor por artrosis? Sí, realmente, buenas noches. Realmente sí, tenemos diversos tipos de AINES en tópico, son las llamadas frotaciones que colocamos cuando la artrosis es de leve a moderado. Es decir, todavía son hallazgos tempranos, todavía no hay muchísimo dolor, pero se puede colocar sobre todo en las noches. Yo les recomiendo a los pacientes noches en las manos, untarse en las manos y colocarse guantes. Por ejemplo, el diclofenaco muy bueno, que dan calor en las manos y dan alivio temporal, al menos para que el día siguiente ya no haya esa tumefacción que suele haber en las mañanas producto de la artrosis. Entonces, claro que sí, se puede usar múltiples AINES en tópico, ¿no? Pues AINES en crema. O sea, por ejemplo, uno de los AINES, el diclofenaco que dices,
con su guantecito encima y a descansar. A dormir, así es. O en la espalda, en la parte lumbar, colocarse diclofenaco en zona lumbar, masajeando y a dormir. Y eso realmente ayuda más. O en la zona del cuello también, que es bastante bueno. Yo me supongo que para nuestra amiga Sofía, que tiene el problema de la cervical, el diclofenaco, hay bastantes, hay indometacina, hay muchas de estas cremas, pero no se olvide también de la frotación, es importante. Si es por un joven, 1,90 m, musculoso y con plata, yo sé que le va a relajar mucho más y va a ser mucho más efectivo. Medio en broma, medio en serio, es importante que acá también, pues la pareja ayude también, colabore. Y aprovechando, y si le pongo calorcito además, si le pongo mi compresa de semillitas, ¿ayudaría un poquito más? Claro que sí. Todos esos métodos a veces naturales que se usan, pañitos tibios, masajes, por ejemplo, compresitas, le ponen a veces con Vivaporut, tibio, todo aquello que se encargue de relajar la piel y el músculo, está perfecto. Lo que más le duele al paciente no solo es en sí el desgaste y el choque de las articulaciones, sino la. La contractura muscular. Entonces, eso es lo que pasa con las. Ok, de verdad que estoy sufriendo con tu transmisión o soy yo, pero Creo que doctor, porque bueno, al menos yo sí lo escucho bien. ya, perfecto, listo, muy bien. Por acá nos dice, acá, Mari, creo que así se me pasa su pregunta, es un poquito larga, así que es Mari. Buenas noches, tengo 53 años y mi diagnóstico es artrosis en ambas rodillas. Hace un mes me infiltraron ácido hialurónico, recibo terapia. El dolor aún persiste, aún más cuando subo las escaleras. A su vez estoy tomando esomeprazol de 40 hace 2 años. No sé si tendrá alguna reacción secundaria en las articulaciones. Y en todo caso, doctora, ¿qué recomendaciones me puede dar? Gracias. ¿Qué tal, señora Mari? Buenas noches. Mire, vamos a empezar por el esomeprazol. El esomeprazol es un medicamento que se da, bueno, para la gastritis, la acidez, y realmente no tiene nada que ver en la parte articular. Seguramente se le han dado por alguna fibromicalgia o un grupo. No tiene nada que ver, no tiene ningún efecto adverso sobre las articulaciones. Ese es el primer punto. El segundo punto es de que el ácido hialurónico lo solemos infiltrar también en las articulaciones, al igual que el corticoide. Es bueno el ácido hialurónico, pero lo que actúa o su mecanismo de acción es similar al de una bisagra, por así ponerlo. Tenemos una bisagra que suena bastante. Nosotros le ponemos aceite para que deje de sonar y suavice un poco la articulación. El ácido hialurónico tiene esa función. Lo que hace es como lubricar la articulación, calmar el dolor, evitar de que no haya tanto malestar ni rigidez, y también tiene un cierto porcentaje de que ayuda a nutrir la articulación para mantener un poco más activa las células de esa articulación y también no sea tan rápido el proceso de destrucción. Otra cosa, el ácido hialurónico por lo general se infiltra, lo colocan 1 a 2 veces por año, pero ojo, algo muy importante, solamente son paliativos. El hecho de que le coloquen ahora no significa de que ya no va a tener que colocarse después o que ya no le va a doler. Por lo general solamente es para, si no es calmar el dolor en un 90%, es para disminuirlo en un 50%, en un 20%, es paliativo, es para ayudarla a mejorar un poco la funcionalidad y disminuir el dolor, como repito, pero no es algo que solamente le pongan una vez y ya no tenga que volver a ponerse. Probablemente si con el ácido hialurónico está presentando dolor, necesita seguir tomando medicamentos vía oral, o si de repente su artrosis está muy avanzada y es un nivel 4, porque la artrosis hay 4 niveles, el nivel 4 ya es una artrosis que por lo general necesita artroplastía de rodilla, ya créame que el ácido hialurónico ya no le va a ayudar mucho, porque ya necesita otro tipo de tratamiento. Entonces, es difícil saber cuál es el tratamiento para un paciente si uno no lo ve. De repente, si yo la veo a usted, puedo decir por qué el ácido hialurónico no le está ayudando en este momento, ¿no? Tendría que ver sus radiografías, tendría que conversar más con usted, pero lo que sí quiero decirle que es importante que usted sepa que todo es paliativo, es por un momento y es para quitar el dolor.
Y eso es importante que lo sepan porque el ácido hialurónico no es barato, no es un tratamiento barato y no vaya a ser como bien decían mis abuelos, que estemos gastando pólvora en gallinazos. Entonces, que porque podría haber un tratamiento que no sea tan caro y que sea mucho más beneficioso para esta persona, ¿no? Y sí, eso caballero hay que mirarlo y chequearlo con la doctora Mariana Cifuentes, médico reumatóloga. Deberían contratarme para campañas políticas. La doctora Mariana Cifuentes para presidente. Ah, muy bien. Listo. No, no, la doctora Mariana sí es buena persona, por eso que no se mete en la política. Muy bien. Listos, por acá tenemos más preguntas. Ok, Luisa nos dice, buenas noches doctora, yo tengo osteoporosis en la columna, en las piernas y sufro de gastritis crónica. Supongo que se refiere a las columnas y caderas. Sufro de gastritis crónica, los medicamentos me afectan el estómago. Dice que como me afecta tanto estos medicamentos al estómago, me van a colocar el tratamiento para la osteoporosis por la avena con una ampolla que dura un año. ¿Estaría bien ese tratamiento? Mil gracias. Señora Elisa, buenas noches. Mire, en realidad cuando hay una osteoporosis, que es algo completamente distinto a la artrosis, es otra, no tiene nada que ver. La osteoporosis es la descalcificación de los huesos que hace, predispone al paciente a una posible fractura a un golpe mínimo. Entonces, para eso tenemos muchos entre ellos están los fijadores, que llaman mis pacientes, que son los antirresortivos. Y ahí tenemos vía oral, tenemos vía endovenosa, tenemos la pastilla de la semana, la pastilla del mes, la ampolla del año, etc. El que le hayan recomendado a usted, de acuerdo al resultado, podría decirse, de su densitometría ósea, yo asumo que quien lo ha visto, el reumatólogo que ha visto, le ha parecido mejor considerar que puede recibirlo de manera endovenosa. Claro que sí, no hay ningún problema. Si usted sufre de gastritis, yo creo que lo más adecuado sí sería recibir el medicamento vía endovenosa, porque de por sí los fijadores tienden a provocar un poquito de náuseas y dolor y epigastralgia, dolor de estómago cuando uno los toma. Como le digo, por eso es que como son un tanto, por así decirlo, potentes, se dan pocas veces, ¿no? Y la ampolla del año es parecido a todos esos medicamentos, pero es un poco más caro, obviamente, pero se coloca una vez. ¿No? La protección es muy similar a como si tomara vía oral, así que por esa parte no tendría que preocuparse. Pero si tiene gastritis, la mejor indicación sí sería viendo. Perfecto, muy bien. Entonces, esa es una buena respuesta para osteoporosis. No hay una ampolla de año para artrosis. Empecemos por ahí. Es otra enfermedad. Muy bien, acá tenemos Giovanna Muñoz. Nos dice, buenas noches doctores. El reumatólogo me ha diagnosticado nódulos de Bouchard con artropatía y dedo de gatillo. Me ha recetado glucosamina con condroitin-sulfato durante 3 meses y para el dolor solo 7 días de meloxicam. Lamentablemente sigo con el dolor en los dedos de las manos y las piernas que me da después del descanso. El reumatólogo ya me dio de alta. ¿Qué me recomienda? Porque sigo con dolor. Buenas noches. El dolor de la artrosis hay que entenderlo bien que es un dolor que la va a acompañar durante muchos años. El tratamiento no se da solamente unos cuantos días. El dolor siempre, bueno, la va a acompañar. Va a haber momentos en que va a parecer mucho más fuerte, que son los momentos después de que usted hace algún tipo de actividad física. Y va a haber momentos en que el dolor ni lo va a sentir, que va a ser después de que tome algún descanso o de repente al despertar, cuando después que ya ha descansado la parte de las piernas, la parte de las manos, ya disminuye el dolor. No podría decir de que para una artrosis se podría dar de alta al paciente, porque la artrosis es algo que ya está ahí, va a avanzar poco a poco y el tratamiento es bastante largo, es condicional al dolor, ¿no? La glucosamina es bastante buena, lo que hace principalmente es ayuda con el dolor en las artrosis que son al inicio, las artrosis que son leves. Y después en las artrosis moderadas lo que hace es disminuir la velocidad también de avance, porque tiene un mecanismo que nutre las celulitas parecido al ácido hialurónico, ¿no? Parecido.
pero de todas maneras se tiende a tomar más de 3 meses, se tiende a tomar 2 meses, se deja un mes, se toma 2 meses, se deja un mes y se toma durante un tiempo largo, realmente. Si uno no es diabético, puede tomarlo, porque si hay problemas con el azúcar, ese ya es otro tema, porque tiene azúcar la glucosamina, al menos en el tipo de sabores. Si lo vamos a tomar en efervescente, eso ya es otro tema, ¿verdad? Entonces, es un tratamiento que es bastante largo, ¿no? A veces el meloxicam está bien 7 días, es incisivo para que le baje el dolor, pero luego tiene que tomar medicamentos de condicionales cada vez que le molesta, llevar terapia física y disminuir la actividad de las manos, si en este caso es lo que le molesta. Porque como le digo, ese dolorcito la va a acompañar siempre, pero usted tiene que disminuir o mandar al menor porcentaje el dolor y eso se consigue con un tratamiento largo, no y todo. Sí, sí, hay que reconocer que para que tenga probablemente artrosis en las manos, es muy probable que esas manos las está usando bastante, ¿no? Me recuerdo mucho las manos de mi abuelita o de las personas que antes pues no había lavadora y había que exprimir a mano, lavar a mano y pues era común tener pues mucho más desgaste articular. Siempre es importante tratar de encontrar qué lo está empeorando. Muy bien. Glenny nos dice: buenas noches, doctora Mariana. Mi papá tiene 72 años, tiene artrosis lumbar. Mira, estamos encontrando artrosis cervical, artrosis lumbar, artrosis de cadera. Estamos viendo que la artrosis aparece en muchas articulaciones, sabe Dios si en todas. Dice: buenas noches, doctora Mariana. Mi papá tiene 72 años, tiene artrosis lumbar. ¿En qué consiste esta enfermedad y cuál sería su mejor tratamiento? Gracias. Bueno, señora Glenny, en realidad la artrosis lumbar, al igual que la artrosis de cadera, es bastante dolorosa, ¿no? Es el desgaste de las articulaciones, perdón, el desgaste del cartílago que se encuentra pegado a las vértebras, porque son las vértebras, pues una sobre otra y en medio hay un pequeño cartílago. Entonces, un disco y arriba del disco hay un pequeño cartílago. Entonces, ese cartílago se tiende a desgastar, las vértebras comprimen, incluso pueden comprimir el disco y puede haber los clásicos pinzamientos que llaman en las radiografías, ¿verdad? Entonces, el tratamiento, al menos para una persona de 72 años, si es que no hay ninguna pérdida de sensibilidad al nivel de miembros inferiores o si la persona puede caminar, pero más es el dolor el que le limita, es, como repito, analgésicos, relajantes musculares, y ahí es importante recalcar que en las artrosis de columna son donde más se deben indicar los relajantes musculares porque son las zonas donde más hay contractura y obviamente eso es lo que va a causar dolor. Entonces son relajantes musculares, analgésicos, la terapia física es sumamente importante para los mayores y siempre tener su pastillita o su analgésico para en caso de que el señor tenga algún tipo de dolor en algún momento del día, ¿no? Pero como repito, la cirugía en artrosis no es muy usada, bueno, no es muy realizada por los traumatólogos a menos de que sean motivos muy específicos que, bueno, nosotros y sobre todo ellos conocen, ¿no? En esos casos, pues es solamente síntomas. Y acá, gracias mi estimada Mariana, y acá Anita nos hace una pregunta difícil porque aunque es cortita, es larga de responder, porque todo lo que está poniendo duele. Doctora, buenas noches. ¿Me podría decir la diferencia entre neuralgia, tendinitis, fibromialgia y contractura muscular? Ha escogido todo lo que duele en el vademecum. Todo duele. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia y por qué a los médicos les gusta más un nombrecito o el otro? A ver, vamos a tratar de responder. Vamos a empezar con la tendinitis, ¿ok? La tendinitis es una inflamación, como su nombre lo dice, de los tendones. Los tendones son los pequeños tejidos que unen el músculo al hueso. Vemos, por ejemplo, en algún momento una presita de pollo. Vamos a ver que al jalar el tejido, al jalar la carnecita del pollo, hay como una especie de banda que une la carne al hueso. Eso es a lo que se llaman tendones. Entonces, nosotros nos damos cuenta, los reumatólogos, que es una tendinitis por ciertos exámenes por ciertos hallazgos a la hora de palpar.
¿no? Entonces palpamos los lugares donde sabemos que hay tendones y hay, por ejemplo, dolor. No hay dolor, hay un poco de hinchazón, hay opción para el movimiento, pero en lugares localizados en ¿qué le digo? Acá en la mano hay acá la conocida tendinitis de Kervain, porque es un tendón que se inserta en la zona de la muñeca, etc. ¿No? Entonces ahí nosotros nos damos cuenta. Esa es tendinitis. La fibromialgia es una enfermedad muy compleja, que es es una enfermedad que se diagnostica como descarte cuando ya hemos hecho todos los exámenes y no encontramos al menos algo sanguíneo. Y es una enfermedad, por así explicarlo de manera un poco más sencilla, son personas que tienen los receptores del dolor muy a flor de piel y son personas hipersensibles al dolor. Y el dolor es difuso, ¿no? No es una zona como la tendinitis, que no son dolores en muchas partes del cuerpo, dolores en la nuca, en las manos, en los codos, y tienen unos puntos específicos que también nosotros al momento de examinar nos podemos dar cuenta, y va asociado a personas o algún tipo de no son personas ansiosas, que tiene mucho que ver en la contractura muscular es al menos fácil, por así decirlo, de nosotros darnos cuenta porque se manifiestan a veces por pequeñas bolitas en alguna zona donde hay bastante músculo. Por ejemplo, en el cuello solemos palpar pequeñas bolitas que al momento de presionar el paciente salta. Eso significa que en esa zona las fibras musculares que en vez de estar así, están así y eso ocasiona dolor. Es diferente a la tendinitis porque en esa zona donde palpamos no hay tendones, por lo general. Si así queremos diferenciar una tendinitis de una contractura muscular. Y ahora una neuralgia es una irritación de un nervio en específico. Los nervios tienen territorios y al menos eso lo conocen los neurólogos, pero al revés y al derecho, que son territorios. Por ejemplo, en la cara tenemos lo más conocido, el área del trigémino, un nervio que tiene una zona. Entonces las neuralgias se representan mediante dolor tipo ardor, mediante quemazón en la zona del nervio, que es una zona muy distinta a la zona de la tendinitis, a la zona de la contractura y a la zona de la fibromialgia. Y hay métodos también de poder evaluar una neuralgia, ¿no? Y la medicación que también se da es completamente distinta. Incluso hay exámenes de velocidad de conducción nerviosa que manejan más los neurólogos y ahí sale. En una contractura muscular no va a salir, en una tendinitis, en una fibromialgia no va a salir, pero en una neuralgia sí la tenemos. Eso al menos a grandes rasgos las diferentes. Perfecto, no estuvo fácil, como le dije, y todo lo que nos puso dolía, y todo tiene un tratamiento, algunos parecidos y otros diferentes, pero ahí sí el reumatólogo tiene para divertirse y escoger cuál es la mejor opción para cada paciente. Voy a adelantarme algunas preguntas porque quiero seguir con la sección de semejanzas y diferencias, porque estas sí son muy parecidas hasta en el nombre. Ketty nos pregunta, ¿y artritis y artrosis son diferentes o es lo mismo? A ver, una pregunta para nuestra reumatóloga, la doctora Mariana Cifuentes. La artritis en realidad es una inflamación de la articulación. Es, por ejemplo, cuando partes de ella, que son los huesitos, hay almohadilla, por así decirlo, con líquido, como una burbuja, que se llama la cápsula sinovial, así se llama, que protege también nuestras articulaciones. Entonces, cuando hay una inflamación de esa cápsula, de los cartílagos, los vasos sanguíneos se hinchan, se pone roja la articulación, puede incluso en algunos casos dar fiebre. Eso es una artritis. Compromete la articulación y compromete también la parte de la sangre, porque es inflamación, por así decirlo, por la sangre, ¿no? En el caso de la artrosis no pasa eso, no hay una inflamación tan acusada de la articulación. Puede haber en algunos casos una inflamación muy, muy leve, pero porque el cartílago se desgasta, pero nada más. No hay la parte del componente de la sangre que viaja, como digo, la inflamación por la sangre, no hay fiebre, es mucho más localizada y el tratamiento es completamente distinto, ¿no? Para una artritis hay que averiguar qué tipo de porque artritis es un término, pero una enfermedad que puede englobar una artritis hay muchas, ¿no? Desde cuestiones infecciosas hasta cuestiones autoinmunes,
etcétera. Y la artrosis, como decía, es algo meramente estructural, es algo de desgaste. Si quisiéramos poner una palabra para diferenciar, una es desgaste de la articulación y otra es inflamación de la articulación. Y en la artritis sí necesitamos bastantes análisis. Ahí, Ahí sí ahí, cambia la figura. claro. Muy bien. Julio nos dice, doctora, buenas noches, tengo 54 años y tengo este problema de la artrosis en las manos. 2 dedos están afectados, pero también están afectadas las articulaciones desde el cuello hasta los brazos. Me refiero que se refiere a las cervicales, los hombros, no sé. ¿Qué recomendaciones me daría nuestra amiga Julia? Buenas noches. Mire, para poder nosotros diagnosticar artrosis, también se tiene, como había dicho hace unos minutos, se tiene que ver también al paciente. A veces cuando el dolor va del cuello hasta los brazos, no necesariamente puede ser una artrosis, también puede ser una contractura muscular en cuello o también puede ser alguna patología de los hombros. Puede ser una artrosis de hombros o puede ser también una inflamación de tendones. Todas esas cosas provocan irradiación del dolor hacia los brazos. No necesariamente tiene que ser una artrosis. Las causas de dolor en las articulaciones son muchas, ¿no? Entonces, por eso es importante el examinar al paciente, porque cuando yo los examino, ya más o menos puedo darme cuenta de dónde proviene el dolor, cuál es la causa, si la articulación está roja, está aumentada de volumen, o simplemente es un dolor, puede ser una contractura de acá del cuello que se esté yendo hacia los brazos, que también es bastante frecuente, ¿no? Y son por cuestiones de estrés, cuestiones laborales, en casa, etcétera, ¿no? Entonces, el tratamiento sí también es distinto, por eso es que es importante a veces hacer el diagnóstico con el paciente en ese momento para nosotros saber qué patología es y poder dar en la medicación. Pero él puede explicarlo mucho por el hecho del dolor. En resumen, mi estimada Mariana, ya estamos viendo que no es la palabra que quiero decir, lamentablemente, pero la necesidad del reumatólogo de tocar, examinar y chequear es muy alta. Y entonces ahí sí necesitamos mucho, como dice, la mano, o sea, el contacto, la parte presencial, que gracias a Dios ahora ya se está recuperando, ya comenzamos a tener las consultas presenciales, pero sí a veces es necesario que un reumatólogo o cualquier médico en este caso, pero el reumatólogo en particular para ver estas partes, sí necesita tocar y examinar, ¿correcto? Sí, es así. Perfecto, muy bien. Y acá va lo mismo, pero voy a tener que pedirte que hagas magia y hagas una imaginación muy grande porque me pide Flor una ayuda para un caballero de 83 años, el padre de Flor, que sufre de artrosis en la espalda y dice que por esta artrosis no puede caminar mucho. ¿Hay alguna pastilla o ampolla para calmar el dolor y que pueda darle calidad de vida? La verdad sí existe. En lo que es dolor tenemos una amplia gama de opciones. Para el dolor se puede dar desde pastillas, algo hasta se llega incluso muchas veces a utilizar el cannabis cuando son dolores ya muy, muy intensos, ¿no? Pero ese sí es otro tema aparte. Pero en el caso de una paciente de 83 años, ofrecerle pastillas no sería muy buena idea porque es una persona mayor. Los problemas gástricos que puede traer con eso, la probabilidad es bastante elevada. Entonces, colocar ampollas, se podría colocar, por ejemplo, un tramadol subcutáneo, pero subcutáneo, no endovenoso, no intramuscular, porque si es intramuscular le va a causar náuseas. Pero algo que yo uso bastante en las personas mayorcitas es el tramadol en gotitas. El tramadol en gotitas no da náuseas, es muy fácil de colocar en la lengüita con un poquito de agua y al menos les calma a ellos, solamente cuando tenga dolor, nada más. Y si ya en todo caso es muy intenso, se puede colocar el tramadol subcutáneo, ¿no? O de repente colocar diclofenaco y metamizol si queremos algo intramuscular. Hay una amplia gama realmente de analgésicos, tanto endovenosos, intramusculares, como bioral, que se puede intentar en una persona de años. Pero al menos ese es el alcance. El tramadol en gotitas. Sí, y perfecto, entonces eso sí, estar atentos porque es una medicina no tan rara, digamos que es relativamente común y que es muy tolerada para los pacientes mayores. Por acá
Nancy nos hace una pregunta. Me supongo que Nancy viene, como dice, viene de la tierra caliente. Nancy probablemente viene de una tierra ardiente. Pues dice, buenas noches, doctora. Nancy, mi estimada Nancy, disculpa, voy a aprovechar como voy a hacerlo en voz. Hace una semana, los dedos de mis pies empezaron a encogerse. Nunca me pasó esto. Lo que pasa es que estuve por Lima y el frío me afectó. ¿Qué debo hacer? La próxima la hago con gua, de piedra. Disculpa Nancy que lo haga así, pero para ponernos un poquito alegres en estos mundos que a veces es tan difícil. Pero fuera de bromas, ¿el frío puede causar esto? En realidad sí. Esa sensación de los dedos encogidos, también lo he escuchado bastante en consulta, es más que todo rigidez. La rigidez es una respuesta de la articulación ante cambios de temperatura. Entonces, cuando a veces hace mucho frío, en las manos y en los pies tienden a colocarse duros, ¿no? Duros, rígidos, y dan la apariencia como que si se encogieran. Y a veces hay que estar un rato, unos 15 minutos, sobando las manos y los pies para que pueda soltar. Eso es un síntoma muy conocido de la artrosis también. Entonces, probablemente lo que tiene la señora Nancy probablemente dicho porque no la estoy viendo ni la estoy examinando, ojo, probablemente es una artrosis porque por el síntoma que me está comentando es muy común esa sensación de los miembros superiores, inferiores, es decir, de las manos, de encogerse ante el frío. Es bastante frecuente y ahorita con el frío de Lima está aumentando los casos de dolores articulares justamente por la temperatura, ¿no? Entonces, realmente lo que yo le puedo recomendar a la distancia en la que estoy es colocarse analgésicos, diclofenaco en manos y colocarse medias un tanto gruesas para poder calentar esa zona y esa zona calma y hace que la rigidez suelte un poco, ¿no? Pero siempre abrigar la zona del cuerpo que se encuentra con esa sensación de frío o esa sensación. Al menos por lo que puedo comentarle, como repito, porque no estoy examinando. Perfecto, muy bien. Sí, es la verdad que ya no se está ganando tiempo, ya no puedo hacer muchas bromas. Pero por acá me hacen una pregunta. El Rosa Esperanza dice, doctores, buenas noches. Y en cuanto a los alimentos, es una pregunta que no se nos puede pasar. Y en cuanto a los alimentos, ¿hay alguno que se pueda consumir y que sea peligroso para las articulaciones? ¿O hay alguno, le añado la pregunta, ¿hay alguno que proteja de las enfermedades reumatológicas, de las enfermedades reumáticas? ¿Hay algún alimento peligroso o algún alimento que ayuda para las artrosis? En realidad, la alimentación solamente interfiere en un tipo, en una palabra, por así resumirlo, en el peso. Cuando nosotros se sube de peso, cuando subimos de peso, le damos más carga a las articulaciones del eje, ¿no? Como dije, rodillas, columna, caderas, por ahí también puede ser tobillos. Entonces, al ganar peso hay más fricción y más desgaste justamente por el peso que hay que soportar. Esa es la única indicación en la que podría decir que consumir muchas grasas, no consumir café, no consumir carnes rojas a la parrilla en exceso o ¿cómo puede decirse? Demasiada glucosa podría alterar en algo la artrosis, pero que la alimentación o por ejemplo, si no como suficientes verduras va a dar artrosis, si no como arroz, no me va a dar artrosis, lamentablemente le tengo que decir que no tiene nada que ver. No existe un alimento que pueda proteger de la artrosis. No existe ningún alimento que predisponga a la artrosis. Solamente la alimentación interfiere si queremos hablar del peso, nada más. ¿No? Después no tienen al menos nada. Al menos no se ha escrito. Perfecto, muy bien. Ya nos está ganando el tiempo, pero todavía tenemos unas preguntitas por acá. Podemos soltar todavía. Me dice, y esta sí responde en forma genérica porque me ha hecho una pregunta muy general. ¿Y qué medicamentos son buenos para la artrosis? Buenas noches, señora María. Para la artrosis es los analgésicos, los AINES, ¿no? Puede ser también el Panadol. El Panadol es bastante bueno. A veces cuando ya mucho les incomoda a los pacientitos, les digo que pueden tomar 1 gramo, 2 paracetamoles de 500, las frotaciones, el naproxeno, el ibuprofeno,
También no se automediquen en la cantidad. Si quieren saber exactamente cuánto tomar, es mejor que consulten con su reumatólogo para saber cuál es la cantidad también aceptada de pastillas por día, porque hay pacientes que cada tienen un mínimo y tampoco es bueno, ¿no? Pero una pastilla que es más o menos inocua, que no hace tanto daño, es el Panadol, ¿no? Se puede tomar incluso hasta dos veces al día máximo, no más, y al menos para poder calmar, como dije, las frotaciones, la terapia, eso es al menos lo que tenemos. Ok, perfecto, muy bien. Seguimos avanzando. Ana Ramírez nos dice, doctora, buenas noches. A mí se me adormecen mucho las manos y los dedos. Me duelen para hacer puño. ¿Qué puedo hacer, doctora? Le agradezco mucho por su respuesta. A ver, para el adormecimiento de las manos y el dolor en las manos, es un síntoma frecuente de, por lo general vas a tener el estilo provoca que chanquen los vecinos, por así decirlo, se utiliza esta palabra, que reemplacen las articulaciones. Entonces, eh, lo que podría ponerse al menos para ese tipo de malestar es en tópico. Colocarse bastante diclofenaco y los guantecitos. Eso no solo sirve para la rigidez, también sirve para el adormecimiento. Y si ya persiste con eso, puede tomar una tableta, qué sé yo, de un antiviral, naproxeno bioral, el paracetamol, y con eso al menos calma. Pero esa sensación de adormecimiento y dolor en manos también es sugestiva de artrosis. Ok, perfecto. Muy bien. Ya entendí cuál es el problema. Cada vez que pasa un ruido fuerte, tu micrófono se silencia. Ah, de Por repente eso es es como que... un bloqueo inteligente del sistema. Exacto, demasiado inteligente ese micrófono. Muy bien. Por acá tenemos otras preguntas. Dice que... Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, aquí está. Rocío René dice, doctora, buenas noches, disculpe. ¿Desde qué edad se puede descartar artritis o artrosis? Ojo que acá me estás mencionando, Rocío, dos enfermedades diferentes. Y ya me hace una pregunta más específica. ¿La artritis gotosa tiene cura? ¿Y qué se debe evitar para que el dolor se manifieste constantemente? Gracias. Bueno, la gota y es un mundo aparte, por así decirlo. No tiene nada que ver con la artrosis y es un tipo de artritis, por ejemplo, ¿no? En el cual el ácido úrico, que es un tipo de compuesto, se eleva en la sangre, se almacena en las articulaciones y provoca a veces ataques de gota agudo, ¿no? Que es una articulación roja, inflamada, muy típico de la artritis, como lo había comentado. Es artritis y va a tener marcadores en la sangre positivos. Ahora, ese es un tratamiento bastante específico. Nosotros para al menos evitar que avance una artritis gotosa o que se vuelva a repetir un ataque de gota aguda, lo que se tiene que hacer es dieta en el paciente y tomar algunos medicamentos de acuerdo al nivel de ácido úrico en sangre. Por eso es que la gota, como decía, es un mundo aparte en el que sí hay que consultar con el reumatólogo porque se tiene que tomar el ácido úrico, saber qué tipo, ver función renal, saber qué tipo de medicamentos necesita para bajar el ácido úrico. Y para evitarlo, que como uno como paciente puede hacer, es evitar lo que son carnes rojas también, evitar mariscos, evitar comidas copiosas, evitar subir de peso, porque eso desencadena, si uno tiene ácido úrico elevado y si tiene predisposición a gota, predispone a que aparezca la gota. Y si uno ya tiene enfermedad de gota, va a empeorar su estado. Si es que uno sigue comiendo mariscos, sigue comiendo grasa, sigue comiendo carnes rojas. Todos esos alimentos empeoran al paciente en cuanto a lo que es el problema de la gota. Pero sí, medicamentos específicos, sí se tiene que consultar al menos con el reumatólogo porque no es tan fácil de manejar. No es como una artrosis que puede dar analgésicos. En la gota no es así. En la gota hay otros medicamentos específicos. Por eso es artritis, es más complicado. Entonces, lo de justamente Judith que decía acá, que nos preguntaba por los alimentos en la artrosis sobre las carnes rojas, tiene más peso definitivamente para otro tipo de enfermedad que es la artritis de la gota, la artritis Así gotosa, no tanto para la artrosis. Así que aprovechamos ahí para... nada más es, por así decirlo. Ok, perfecto. Verdad que acá hay un montón de preguntas. Ajá, qué interesante pregunta. Dice, buenas noches. ¿Es cierto que los medicamentos para la artrosis afectan al pulmón
y causa fibrosis pulmonar. Creo que le falló por un poquito Ujú. de enfermedad. Exacto, se equivocó de enfermedad. En realidad no, los medicamentos para la artrosis como son meramente analgésicos, no tienen efecto en la parte respiratoria, en el pulmón. Si queremos hablar de un medicamento que tiene efecto a nivel pulmonar, eso es en la artritis, ¿no? Hay un medicamento que sí tiene efectos secundarios que son raros en el pulmón, por eso es que siempre nosotros tomamos placa radiográfica antes de iniciarlo, pero eso es en la artritis. En la artrosis no, la artrosis es como es analgésico, obviamente como cualquier medicamento, desde un simple Panadol hasta un medicamento muy fuerte en la vena, de todas maneras se va a tener efectos adversos, sí, pero los AINES más que todo son a nivel del estómago, o sea, los calmantes son a nivel del estómago, no de la gastritis y eso, pero a nivel de pulmón no se ha reportado. Ujú, perfecto. Y ya casi por cerrar, dice Isidoro, dice, doctora, quiero centrarme a una parte de esta pregunta más. Doctora, buenas noches, para la artrosis, ¿qué medicamentos se puede tomar? Pero acá es lo que me interesa, quiero que me respondas esto. Y si también se puede tomar o consumir colágenos, y por cuánto tiempo. A mí me han diagnosticado artrosis en la rodilla y la columna. Y te insisto esto porque el colágeno me entra, pero por la propaganda de la combi, por la propaganda de la televisión. Me voy a las 2 de la mañana en mi televisión y compra usted el colágeno super archi extra traído desde Tanzania que le va a sanar todas las cosas. Colágeno, centrémonos en colágeno. ¿Vale la pena que la gente invierta su dinero en colágeno? No, la respuesta es no, el colágeno no está probado ni retener el cartílago ni eh, tenga el desgaste, ¿no? No está probado en ninguno de esos dos tipos. El colágeno no lo suelo prescribir en consulta porque está probado, al menos lo que está en las últimas bibliografías, que realmente no tiene efectos sobre el cartílago de la articulación. Sirve para piel, pelo y uñas. En ese caso los dermatólogos sí lo prescriben y tienen su sustento a ellos. Pero los reumatólogos, al menos en formación, lo que he podido investigar y lo que he podido leer, realmente el colágeno no tiene ningún significado. Hay pacientes que me dicen, he tomado mi colágeno y me siento mejor, por lo que hay realmente. Pero eso, siendo sincera y contándoles un pequeño secreto, es más un efecto eh, placebo. Como me dicen mis pacientes, es algo psicológico. Realmente el colágeno no tiene eh, mayor intervención o mayor tarea en lo que es la regeneración del cartílago y menos en detener el envejecimiento. El único que está probado apenas que puede disminuir la velocidad un poco es la glucosamina. Pero como dije, no podemos detener el paso del tiempo, por lo tanto, el colágeno no tiene ninguna parte. Ok, y eso es importante porque artrosis tiene todo el mundo y como yo le digo a mis pacientes, señora, si usted tomando colágeno se siente muchísimo mejor, bueno, siga, Hombre. no tengo inconveniente. Pero si usted con o sin colágeno se siente igualita, lo único al comprar el colágeno, a lo único que le va a mejorar es a la billetera del que le está vendiendo, no para otra cosa. Acá Carmen Oret, bueno, no es la única, pero aprovecho el pánico. Dice, muchas gracias por la información, la hace muy amena. ¿Dónde se encuentra el lugar de atención? Acá abajo está en nuestro WhatsApp para que pueda escribir cualquier cosa, cualquier duda, para que podamos orientarles y ahí les podemos dar toda la información que requieren, donde puede atender la doctora Mariana, tanto por telemedicina o presencial. Con muchísimo gusto a la doctora Mariana en nuestro WhatsApp, le pasamos el dato y contacto. Mi estimada Mariana, nos ganó el tiempo, mi esposa me está mirando con mala cara, así que, mi estimada Mariana, tus palabras de cierre, tus consejos finales para todo el público, que han quedado muchas preguntas sueltas. Prometemos hacer una charla más de preguntas y respuestas sobre este tema, no se preocupen. Pero Manita, para cerrar, unas palabritas. Bueno, para cerrar ya agradezco mucho a la familia de Medi por haberme dado la oportunidad de poder responder algunas dudas que tienen los pacientes. Muchas gracias, doctor Reboredo. Gracias a ustedes por haber estado pendientes de esta charla y haberme consultado muchas dudas que ustedes tenían. Lo que siempre digo, no se me automediquen, no tomen medicamentos que no nos conocen bien para qué sirve ni la cantidad límite que deben de tomar.
siempre traten de consultar al reumatólogo. Si es algo muy leve, traten de consultarlo, porque para eso estamos nosotros los médicos, para poder calmar, formar y encontrar una respuesta a sus dudas y obviamente poder ayudarlos a mejorar el dolor y a mejorar su calidad de vida y en el tratamiento cuando realmente lo requieren. Gracias, mi estimada Mariana. Así que con todos un muy gran abrazo para todos los que tienen la dicha de tener sus papitos vivos, para los que son papás. De verdad, que pasen un bonito día del padre el día de mañana. Hagan ejercicio. Y por favor, si se van a juntar, sitio ventilado, muy ventilado, porque el coronavirus todavía está con nosotros. Y vacunen a sus padres, que es importante. Así que un abrazo enorme. Los quiero mucho a todos. Mariana, gracias por toda esta excelente la charla. Y a quien no la haya visto, llegó tarde, ya queda cargada acá en la página junto con todas nuestras charlas. Pueden volver a verla con total confianza. Y si les ha gustado, no se olviden de dar like, no se olviden de compartir, por favor. Y los esperamos los miércoles y los sábados a las 7 de la noche, siempre acá por Medi. Un abrazo, chao, gracias.